continuamos con esta serie de videos tutoriales para programar en C#. Haremos uso de los flujos string en C#. Tomando en cuenta esta jerarquía de objetos, podemos observar que los flujos pueden ser de archivos de memoria o del buffer. Están clasificados dentro de string. Esta es una clase abstracta para todos los flujos de datos. Pueden ser una secuencia de bytes que vengan de un TCP/IP y entonces podemos leerlos o escribirlos, ya sea un file string o un lector de string o un escritor de strings. Para ello podemos hacer uso de ficheros físicos o lógicos. En este caso el fichero físico existe en algún soporte de almacenamiento. El fichero lógico tenemos que identificarlo y acceder a él, y este tendrá que usar uno o más ficheros físicos. Luego podemos hacer uso de registro, acceso secuencial o aleatorio. Para el registro estamos hablando de bloques de datos donde cada uno de esos datos se le llama campo, y entonces podemos hacer un acceso a un registro o la escritura del mismo. Para el acceso secuencial recorreremos todo el fichero hasta llegar al punto necesario, y en el acceso aleatorio se hace el acceso a cualquier parte del fichero sin recorrer desde el inicio. Cuando entonces trabajamos con ficheros de texto, podemos hacer la lectura o escritura abriendo, leyendo o cerrando ficheros y los datos correspondientes. Entonces, para esto hacemos uso de la librería system.io. Un ejemplo en el recuadro, una escritura en un archivo de texto sería un string writer y crear un texto para el objeto file. Entonces, un fichero de tipo string writer necesitamos utilizar la clase y crearlo con un nombre de fichero y su extensión. Luego podemos escribir una línea dentro de este fichero haciendo uso del método writeLine y entre comillas la cadena de texto a escribir, hasta llegar al método close para cerrar el fichero y asegurarse que ya no haya más datos por guardar. Por ejemplo, para la lectura necesitamos abrir el fichero y línea por línea se comienza su lectura hasta que la línea sea diferente de null. Mientras esta línea es diferente de null, se hace el recorrido del do while, es decir, se repite el proceso de leer línea por línea el fichero. Cuando ya se llega al carácter de null, este ha sido el final del fichero y deberá cerrarse. Entonces se abre el fichero, se lee cada una de sus líneas y se cierra. Ese sería el proceso de manera general. Si queremos añadir contenido a un fichero, se usa append_text de la misma manera que se abre el fichero pero para añadir,
y se comienzan a escribir las líneas correspondientes. Y si este fichero no existe, se crea automáticamente. Para ello debemos designar rutas donde estará el fichero. Por ejemplo, se debe validar si el fichero existe preguntando por su nombre y la porción de código con las instrucciones en el caso que exista. Se debe hacer uso del try catch para la apertura del fichero en el caso de ocurrir un error y mandarlo como mensaje. También podemos hacer uso de la longitud tratando de abrir el fichero capturando el error cuando las rutas sean demasiado largas o que haya una excepción de entrada-salida donde no se pueda escribir explicando el mensaje sucedido o cualquier otro tipo de excepción que ocurra. Gracias y continuamos en los próximos videos tutoriales.